El ADN contiene información. Es una estructura química construida a partir de 4 unidades distintas, las 4 bases o ácidos nucleicos, cuya secuencia, única para cada individuo, constituye el código genético. El ADN no es más que un soporte, un formato de presentación de datos que ha de ser leído e interpretado para ser transformado en proteínas. Las proteínas son las verdaderas artífices de todas las funciones que suceden en el interior de una célula. Pero ¿cómo se traduce la información codificada en la secuencia del ADN hasta adquirir la forma de una proteína? ¿Cómo se leen los 30.000 genes humanos dentro de la célula? La doble hélice de ADN contenida en el núcleo de la célula es sometida primero a un proceso de copia. Una de sus 2 cadenas sirve de molde para formar el ARN, una molécula muy similar al ADN, pero con una sola cadena. El ARN es un mensajero eficaz. Sale del núcleo y se dirige al citoplasma de la célula, que es en realidad todo el espacio celular alrededor del núcleo. Allí se reúne con las fábricas de proteínas, los ribosomas. El ribosoma, como un taller de ensamblaje móvil, se va a ir entonces deslizando sobre la larga molécula de ARN. Los aminoácidos, ladrillos de las proteínas, llegan desde el citoplasma y se insertan uno a uno para formar una secuencia concreta, la estipulada por el ARN mensajero. Una vez acabada de sintetizar, la proteína será tratada para darle su configuración tridimensional adecuada y necesaria a la hora de cumplir su función correspondiente. ¿Cuántos y cuáles son los genes esenciales para que un organismo viva? Varios grupos de investigación se han propuesto averiguarlo. El objetivo, conocer más acerca de la evolución de la vida en la Tierra e identificar los genes responsables de los mecanismos básicos de funcionamiento de una célula. Para conseguir la lista de genes imprescindibles, lo más sencillo era buscar los seres vivos más simples, con menos genes, y detectar qué genes tenían en común. Muchos pulgones tienen una parte de sus células ocupadas por una bacteria. Este microorganismo fue escogido por un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia, dirigido por el catedrático de genética Andrés Moya, para ver hasta dónde llegaba su simplicidad. La relación entre pulgón y bacteria viene ya de lejos. Desde hace más de 200 millones de años, el pulgón da protección a la bacteria y ésta aporta nutrientes esenciales a su huésped. La bacteria ha ido perdiendo genes innecesarios en su situación y sobrevive con lo mínimo para sustentar su maquinaria. Se estima que el hombre posee unos 30.000 genes. Estas bacterias simbiontes tendrían entre 350 y 400 genes. Comparando los genomas de estas bacterias, llegaron a la conclusión de que solo 206 genes eran absolutamente fundamentales para la supervivencia del microorganismo. La meta a alcanzar, después de descubrir cómo funcionan esos 206 genes, es conseguir una célula artificial básica, a la que se puedan añadir otros genes y hacer que la célula haga lo que se le pida, como sintetizar fármacos o nuevos materiales. El monje Gregor Mendel postuló la existencia de una estructura física en el interior de todos los seres vivos donde debía residir la información que heredaba cualquier organismo de sus progenitores, es decir, las instrucciones para que a partir de una única célula fecundada se crease un ser completo. Casi 100 años más tarde, en 1953, los científicos Watson y Crick la encontraron en el interior del núcleo de las células. Identificaron la composición molecular del material genético, la famosa doble hélice de ácido desoxirribonucleico, también llamada ADN. Con su descubrimiento se encontró el origen de trastornos como el síndrome de Down o muchos tipos de cáncer que se producen como consecuencia de mutaciones genéticas. A partir de entonces, los progresos en biología molecular fueron imparables. En solo 13 años se había descifrado cómo se traducía la información genética en proteínas, las verdaderas hacedoras de los cambios celulares que posibilitan la construcción de seres vivos desde una única célula. En 1973, los científicos fueron capaces de introducir genes de una especie en medio de moléculas de ADN de otra. Había comenzado una nueva disciplina, la biotecnología. De esta manera, en 1978, bacterias con genes para fabricar la insulina humana son capaces de sintetizarla en cantidades industriales en el laboratorio.
En 1982 se creó el primer ratón transgénico llamado superratón, que poseía un gen adicional de la hormona del crecimiento que le confería un tamaño mucho mayor que el de los ratones normales. A partir de ahí, nuevos animales y plantas serían manipulados con la introducción en sus genomas de genes provenientes de otros organismos. Por otra parte, en 1993 se consiguió por primera vez clonar embriones humanos, aunque el experimento no prosperó. En ciencia aplicada se comenzaron a utilizar clones de anticuerpos humanos para el diagnóstico clínico y para aumentar las defensas frente al cáncer, vacunas sintéticas contra la hepatitis y proteínas artificiales para tratar problemas cardíacos. Se crearon nuevas razas de cultivos capaces de elaborar ellas mismas sus fertilizantes y de resistir a las enfermedades. En 1996 se elaboró un primer mapa del genoma humano. Un año más tarde nacería la famosa oveja Dolly y con ella los miedos a la posibilidad de crear seres humanos en serie en el laboratorio. El último reto en biología molecular, la secuenciación completa del genoma humano, se llevó a cabo en 2003. A partir de él se abre un nuevo campo de investigación, la proteonómica o el estudio de las interacciones entre los millones de proteínas que a cada segundo gobiernan nuestras células. Una vez finalizada la secuenciación del genoma humano en febrero de 2001, queda todavía por descubrir el sentido y la gramática de ese enorme libro que tenemos ahora en nuestras manos. Ya a finales de los años 70, siendo director del Laboratorio de Biología Molecular en el Reino Unido, Sidney Brenner se erige como activo impulsor del proyecto de secuenciación del genoma humano. Esto no impide que sus programas de investigación se decanten al estudio de organismos tan alejados del hombre como las bacterias, los ciliados, los gusanos o los peces. ¿Por qué Brenner, convencido de la importancia de descifrar el código genético de nuestra especie, orientaba a su equipo a trabajar sobre un gusano? La razón es simple, la simplicidad. Brenner quería empezar a indagar en procesos más complejos, como el proceder de una célula, el desarrollo de un organismo y, llegando a la mayor ambición, conocer el funcionamiento del sistema nervioso. Se sabía ya en ese momento que el ADN de virus y bacterias se comporta de la misma manera que el de cualquier otra especie conocida, incluida la nuestra. De ahí el éxito a la hora de revelar la naturaleza y la estructura del ADN, de los trabajos con esos organismos que poseen una pequeña dotación de material genético. Caenorhabditis es un gusano hermafrodita de aproximadamente 1 milímetro de largo. Fácil de mantener y de reproducir en laboratorio, las larvas alcanzan la edad adulta en menos de 4 días, y en ese momento dispone de tejidos diferenciados como epidermis, intestino, sistema reproductor y células musculares y nerviosas. Un animal en miniatura con el que Brenner pudo seguir el desarrollo y la diferenciación de las 1090 células que lo componen y estudiar también los mecanismos genéticos que llevan a la muerte celular programada, proceso esencial en el desarrollo de cualquier organismo. Por estos descubrimientos le otorgaron el Premio Nobel de Medicina en 2002. Un cuerpo simple, un genoma simple, era la clave para desentrañar el lenguaje que utilizan los genes en la construcción de un individuo. La misma idea estuvo después detrás del estudio del pez balón, también adoptado como modelo genético. Su ADN, 8 veces más pequeño que el nuestro, contiene sin embargo aproximadamente el mismo número de genes que el hombre. La diferencia consiste en que nuestro material genético está plagado de secuencias no codificadoras de proteínas que dificultan el análisis y la interpretación. El genoma del pez elegido por Brenner, mucho más compacto, ofrece su simplicidad a la hora de identificar genes y descubrir cómo se regula su actividad y la comunicación entre ellos. Seres extraños, variopintos, verdaderas proezas de la naturaleza. Así son la mayoría de los mutantes que muestra la gran pantalla. Monstruosas criaturas interpretando el papel de malo. Bestias insaciables de carne humana. Pero todo cambia cuando el celuloide otorga sentimientos a los mutantes. Inmersos en una sociedad dogmática, la perversión de estos seres se transforma en sufrimiento y dolor.
Solo aquí, la ficción se acerca a la realidad y hace un reparto más justo de los papeles. Los teóricamente no mutantes han despreciado a lo largo de la historia a individuos con malformaciones, interpretando sus anomalías físicas como signos diabólicos y castigos de Dios. Afortunadamente, esta actitud no solo ya está desbancada. La biología se aproxima cada vez más a la noción de mutante que ha mostrado el cómic con sus superhéroes, seres fascinantes capaces de salvar a la humanidad. Así lo plasma Armand-Marie Lerroy, biólogo de la Universidad de Londres, en su libro Mutants. Para Lerroy, las anomalías provocadas por mutaciones proporcionan pistas muy valiosas sobre el significado de los genes. El código genético es el manual de instrucciones que nos permite pasar de una célula a un organismo completo. Las claves de este manual son aún un enigma, y es aquí donde los mutantes adquieren protagonismo. Estudiar malformaciones y, por tanto, mutaciones genéticas parece ser una posible vía para entender las leyes que gobiernan el cuerpo humano. Pero, ¿dónde encontramos a los llamados mutantes en la vida real? ¿Soy yo uno de ellos? ¿Lo eres tú? O quizás lo es el presentador de este programa. Para responder a esta pregunta nos remitiremos al lenguaje de la vida, el ADN. La maquinaria encargada de copiar y reparar el ADN en nuestro cuerpo no es perfecta. Comete errores y altera el orden de las bases que constituyen los genes. Como resultado, surgen genes diferentes a los originales, genes mutantes. Muchas de estas alteraciones no modifican el significado del gen. Si el gen original se expresaba dotando de 2 ojos a un individuo, el mismo resultado se obtendrá con el gen mutado. Pero hay otras alteraciones cuyos efectos son visibles y muy variados. Los enanos, albinos y pelirrojos deben sus rasgos físicos a mutaciones genéticas. Los descuidos genéticos no siempre son fatales. Muchos sobreviven a la selección natural. En África, la mutación de un determinado gen concede la inmunidad ante el virus del SIDA. Esta versión alternativa de gen se está extendiendo con relativa rapidez entre los africanos, y es que cuando el error genético se convierte en acierto por azar, enseguida pasa a futuras generaciones. Pero no nos engañemos. Estadísticamente, cada recién nacido cuenta con 3 nuevas mutaciones que son perjudiciales. Además de estas 3, debe soportar las aberraciones genéticas que hereda de sus padres. En total, se estima que cada uno de nosotros posee una media de 300 mutaciones nocivas en nuestro genoma particular. Volviendo ahora a la pregunta, ¿quién es un mutante? La respuesta es obvia. Todos somos mutantes. Todos somos un compendio de errores genéticos que nos hace únicos. La mutación es, pues, el camino que emplea la vida para generar diversidad. En el desarrollo de un embrión, millones de moléculas interaccionan para construir un ser humano como si de un enorme edificio se tratara. Y al igual que pasa en el mundo de la construcción, en este caso también se dan accidentes. Accidentes que se traducen en mutaciones que provocarán deformidades. Estas son más probables en las extremidades, debido a que la acumulación de errores no impide la supervivencia del nuevo ser humano. Desde el momento en que brazos y piernas son solo muñones, los peligros ya acechan al futuro recién nacido. En cada uno de ellos, varias filas de células específicas se encargan del desarrollo del tejido. Si un accidente hace que estas columnas no se encuentren presentes en el lugar indicado, el desarrollo de las extremidades quedará interrumpido. Como resultado aparece una deformidad, la aqueiropodia. Pero si no desaparecen todas las columnas, sino solo las centrales, tendremos un caso de ectrodactilia, en que la parte central de la extremidad falta. Existen muchas familias con esta curiosa forma de tenaza en manos y pies. Otra mutación famosa es la que se produjo de forma masiva a mediados del siglo XX por culpa de un medicamento para embarazadas llamado talidomida. Este dio lugar a niños con focomelia,
una deformidad producida por la inhibición en el embrión del crecimiento de las extremidades, de manera que manos y pies quedaban unidos directamente al tronco. Menos graves son las mutaciones que se traducen en la proliferación de dedos extra, tanto de manos como de pies. Los errores de la maquinaria embrionaria son también responsables, por tanto, de construir donde no deben. Cuando brazos y piernas ya están formados, sus extremos son palas anchas y planas que requieren de nuevas células en columnas para condensar el tejido y formar los huesos de los dedos. La zona donde ocurre esto se denomina zona de actividad polarizante y es organizada por un tipo de proteína denominada Sonic Hedgehog, que determina el número de dedos que tenemos. Un grupo de genes, los genes Hox, se encargan de regular toda la operación. Por tanto, las mutaciones genéticas que se den en ellos pueden originar un número de dedos diferente. Pero no solo eso, porque estos genes y la proteína que regulan son responsables, además, de la división de nuestros cerebros, la disposición de los ojos y la formación correcta del eje axial de nuestro cuerpo. Pero no solo se construye en este proceso. Por ejemplo, para que nuestros dedos se definan, algunas células también deben morir. Donde no tienes derecha e izquierda, algunas veces, y esta es otra mutación, en lugar de tener dos hemisferios cerebrales, solo hay uno. Y parece, oye, me corriges, que esto era algo característico de los cíclopes. La enfermedad a la que te refieres, la ciclopía, tiene un nombre más técnico, holoprosencefalia, que significa prosencéfalo único, y que alude al hecho que has mencionado, porque los bebés con este trastorno, la ciclopía, presentan un cerebro único y fusionado en lugar de dos hemisferios cerebrales. Sin embargo, al mirarlos, esto no es lo que nos choca. Lo chocante es que tienen un único ojo en medio de la frente, situado bajo sus fosas nasales o bajo lo que queda de ellas. Así que en lugar de tener los ojos sobre la nariz, tienen un ojo debajo. Y en lugar de una nariz tienen un apéndice extraño. Es un trastorno muy raro. Y en la ciclopía lo que sucede es que la línea media de nuestro rostro ha desaparecido. Así que el rostro se ha juntado sobre sí mismo. Y en los síndromes opuestos, lo que sucede es que la línea media se ensancha. El ejemplo más extremo que he visto es el de un cerdo que se descubrió hace unos años en Estados Unidos. Tenía dos caras, dos hocicos, 4 orificios nasales, 2 lenguas, 2 bronquios y 3 ojos. Se le llamó Dito el cerdito, para enfatizar la repetición. La mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster, es uno de los animales de laboratorio más utilizados porque tiene muchos genes iguales a los de los seres humanos y que están asociados a enfermedades. El Centro de Biología Molecular Severo Ochoa es seguramente el lugar de España donde más moscas hay. Ernesto es uno de sus investigadores y estudia qué mutaciones genéticas pueden alterar el desarrollo del cuerpo de este insecto. En estos 2 botes tengo 2 diferentes estirpes genéticas. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar hembras de uno y machos de otro. El resultado será que al tener mutaciones en ambas, pero mutaciones diferentes, la combinación de 2 tipos de mutaciones producirá un cierto fenotipo en la mosca que nosotros vamos a estudiar. El resultado puede ser una mosca que, por ejemplo, tenga 4 alas, una mosca que ha transformado una parte del cuerpo en otra. Normalmente las moscas son dípteros que tienen 2 alas. Existen mutaciones que producen que tengan moscas con 4 alas. Vamos a intentarlo, vamos a hacer el cruce y esperamos que efectivamente podamos obtener las moscas del fenotipo adecuado. Ernesto tiene que sexar las moscas y para inmovilizarlas debe dormirlas. Ponemos las moscas en esta placa que tiene CO2 que permite dormirlas y eso nos permite seleccionar los machos del genotipo adecuado que queremos. Miramos por aquí y podemos distinguir por diferentes características los machos de las hembras. Esto es una hembra, vemos aquí, y esto de aquí a su lado está un macho. Se distingue, como veis, porque tiene el abdomen, la parte posterior del abdomen más pigmentado que la hembra. La hembra forma aquí como unas rayas
y en el abdomen, en el macho, solamente forman esas rayas en la parte anterior del abdomen. La parte posterior está toda pigmentada. Aunque parezcan moscas normales, no lo son. En sus cromosomas se esconde la mutación de un gen que alterará el desarrollo de su descendencia. Los genes Hox son genes que se encuentran en todos los organismos y que especifican lo que es la cabeza, la parte media, el tronco y la parte posterior en el caso de Drosophila, el abdomen. Estos genes, como ya he dicho, se encuentran en todos los organismos y determinan estas características de tal manera que si se produce una mutación en los mismos, una parte del cuerpo se transforma en otra. Y son mutaciones que se encuentran en heterocigosis, es decir, uno de los dos cromosomas homólogos es mutante, mientras que el otro es normal. Por lo tanto, seleccionamos unas hembras que tengan una mutación en un cromosoma y otro es normal, mutación 1 en estos genes, y machos que tienen una mutación 2 y otro cromosoma normal. De este cruce va a salir diferente tipo de descendencia. Algunos individuos del cruce llevarán los dos cromosomas normales. Otros llevarán un cromosoma que sea mutante en uno de los dos y otro cromosoma normal. Finalmente, habrá algunos individuos que tienen los dos cromosomas mutados. Son esos individuos que tienen los dos cromosomas mutados aquellos que nos dan el fenotipo que queremos estudiar. Ahora marcamos ese tubo, esto lo guardamos después en la cámara de 25 grados y dejamos que se desarrolle el cruce. Al cabo de 10 días observaremos las moscas resultantes y el fenotipo que tienen. Ahora solo queda esperar. Después de copular, las hembras ponen los huevos. En 3 días, los huevos se transforman en larvas. Con 4 días más, se forma la pupa y finalmente, al 10º día, nace la mosca adulta. ¿Será una mosca mutante? Bueno, ahora han pasado 10 días y lo que vamos a ver es del cruce que realizamos, la descendencia. Si tienen alguna de las moscas de la descendencia, tienen el fenotipo adecuado, es decir, las transformaciones que esperamos ver. En este caso, pues las moscas con 4 alas. Por eso dormimos de nuevo a las moscas. Y observamos debajo de la lupa si se han producido algunas moscas que sean mutantes y que hayan transformado una parte del cuerpo, se ha transformado en otra. En la mosca normal lo que tenemos es la parte central del tórax, que tiene las 2 alas y unos órganos posteriores pequeños que se llaman alterios y que sirven para dar estabilidad en el vuelo. En la mosca mutante lo que observamos es 2 pares de alas, por lo tanto 4 alas en vez de 2. Los alterios, estos órganos de estabilidad del vuelo, han sido transformados en alas. Los genes Hox también producen otras mutaciones, como moscas con patas en la cabeza. ¿Puede esto ocurrir con los seres humanos? Podemos contemplarlos en las paredes del Prado, el Louvre, la National Gallery y otros museos. Fueron pintados por Velázquez, Van Dyck y Rembrandt, entre otros. Son los enanos de corte, ataviados con ricas vestiduras, pero con el triste privilegio de servir como objeto de diversión a los cortesanos. Sin embargo, no todos se sentían infelices, denigrados o ridiculizados. A Józef Boruflaski, un enano polaco de origen muy humilde, ser pequeño le permitió cambiar su suerte y disfrutar de una vida privilegiada. Reyes y nobleza sucumbieron a su ingenio y le obsequiaron con un título nobiliario. Sin duda, los demás enanos de corte no fueron tan afortunados y no tuvieron acceso a tantos privilegios. ¿Y por qué era enano el conde Boruflaski? Todas sus imágenes nos muestran un cuerpo proporcionado, por lo que tiene que ser algo que afecta a todos los tejidos por igual.
Y eso nos conduce a un puñado de células situadas en la base de nuestro cerebro, la glándula pituitaria. Aunque no es mayor que un guisante, tiene una influencia enorme en nuestro organismo y, entre otras cosas, controla nuestro tamaño. Lo hace mediante la hormona del crecimiento que a través de la sangre llega a las células de todos los tejidos. Y su mensaje es claro: creced y multiplicaos. Si hay algún error en este proceso, esto repercute en nuestro crecimiento global. Y aquí error significa mutación. Si cualquiera de los genes que regulan la función de esta hormona está mutado y no realiza su trabajo correctamente, seremos más pequeños de lo normal. O más grandes, porque las mutaciones también pueden dar lugar a un exceso de función hormonal y, por tanto, a un crecimiento mayor de lo habitual. Las mutaciones son las últimas responsables de los cambios que se producen en nuestros cuerpos. Y que estos cambios sean favorables o perjudiciales lo determina el ambiente en el que vivimos. Joseph Boruflaski es un buen ejemplo de ello.